Nuestro culto al Señor. Qué bueno es ver que unas cuantas sillas más se rellenan hoy. Veremos qué pasa mañana. Pero bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque al menos un buen grupo ha podido venir aquí. Y vamos a empezar el culto leyendo la palabra de Dios, como hacemos siempre. Voy a pedir que busquéis Isaías capítulo 42 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Isaías 42, 1 al 9. Y este es uno de los cánticos del siervo, de los 3 cánticos del siervo que aparecen en Isaías. Este es el primero. Y David, durante el sermón, pues nos va a predicar acerca del segundo y del tercero. Pero ahora mismo vamos a leer este primer cántico del siervo. Isaías 42, del 1 al 9. Pues dice así la palabra de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti con agradecimiento por la oportunidad que tenemos de adorarte como tu pueblo. Tú eres Dios, tú eres el único Dios, tú eres el creador de los cielos, el que los despliega, el que hace producir todo en esta tierra, el que da vida, el que da el espíritu a los seres. No hay otro como tú, Señor. Y te damos gracias por esta palabra que tú trajiste por medio de tu siervo Isaías hace muchos años y en la que hablaste de las cosas que iban a suceder, dando también testimonio de que tú eres Dios, que tú haces las cosas como a ti te place. Te damos gracias por tu siervo que vino a salvarnos, que vino a traer justicia por medio de la verdad. Te damos gracias por Jesucristo, que vino como un siervo, que no vino a destruir, sino que vino a reconstruir, que vino a darnos vida, la vida que a nosotros nos faltaba. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de ti, no teníamos esperanza, pero Él vino a rescatarnos y por medio de su vida y su muerte nos reconcilió contigo. Obtuvimos por medio de Él el perdón de pecados y ahora podemos estar delante de ti, gozándonos de lo que Él ha conseguido para nosotros y de la esperanza que tenemos en Él en los cielos. Señor, te alabamos porque no hay otro como tú, no hay otro que pueda hacer las obras que haces tú. Queremos honrarte esta mañana con todo lo que hagamos aquí. Somos seres imperfectos, Señor, y muchas veces incluso lo que intentamos hacer para ti no lo hacemos bien. Así que te pedimos que nos guíes, que nos llenes de tu espíritu, que podamos honrarte con las cosas que hagamos, con las cosas que pensemos, con la actitud de nuestro corazón. Límpianos, Señor, y bendícenos. Queremos que nos hables también. Estamos deseosos de escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, la aplique tu espíritu a nosotros y nos cambie y nos haga como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Bueno, pues un domingo más, como es costumbre, voy a leer un himno, acerca del siervo, porque hoy todo va acerca del siervo. Y bueno, es un himno que no conozco, no sé si vosotros lo conocéis, y se titula El siervo rey. Y dice así: Como un bebé descendió, su gloria al mundo él veló. Él vino para servir y dar su vida en mi lugar. Es nuestro Dios, el siervo rey. Nos llama a servirle a Él y ofrecemos cada día a Él para alabar al siervo rey.
Llorando en Getsemaní, el sacrificio escogió. Su corazón se quebró. Sea hecha en mí tu voluntad. Mira sus manos, sus pies, heridos por mi redención. El cuerpo del Creador que el clavo cruel atravesó. Enséñanos a servir, reconocerte como Rey, las cargas de otros llevar, y así a Cristo imitar. Es nuestro Dios, el siervo Rey. Nos llama a servirle a Él, y ofrecemos cada día a Él para alabar al siervo Rey. Buenos días, tengo que hacer un anuncio antes de continuar con nuestro culto. Vamos a comenzar un nuevo ciclo de discipulado para aquellos eh, que deseen formar parte de esta iglesia, ya sea que precisan ser bautizados o que ya lo han sido, pero quieren unirse a esta congregación. Pues vamos a comenzar un nuevo ciclo y será en principio los viernes y será por Skype. Los viernes sobre las 8 de la tarde, a partir de las 8. Dependerá del grupo que se forme, de que a todos les venga bien, etc. Algunos ya han hablado conmigo y ya, bueno, eh, tengo tomada su matrícula. Aquellos que no, pero que quieran participar, pues que hablen conmigo para enviarles el temario, ¿vale? Así que quien tenga interés, quien quiera informarse mejor, quien tenga alguna duda porque no le viene bien el día, porque no maneja Skype, por lo que sea, pero tiene interés, que hable conmigo y vamos a ver de qué manera lo solucionamos. Bien, cerramos el paréntesis este de anuncio y vamos a venir delante del Señor para hacer una confesión de pecado y en esta ocasión está basada en el Salmo 116 y nos acercamos al Señor así. Buen Dios, entre los muchos pecados en los que caemos y debemos confesar está el de la ingratitud. Escuchas nuestra voz y nuestras súplicas y eso nosotros lo consideramos nuestro derecho y no un privilegio. Nos demandas que te invoquemos cada día, pero acudimos a ti solo según nuestra conveniencia. Has sido, eres y serás clemente con nosotros hasta límites que no conocemos. Nuestra respuesta a tanta bondad es escasa y mezquina, pues damos por sentado que mucho de lo que nos das lo merecemos. Eres para nosotros guarda y reposo, protección y apoyo, pero el saberlo no nos hace más agradecidos ni leales. Pretendemos pagarte tus gracias y favores con la baratija de una adoración privada y pública, desganada y sin alma, mecánica y tediosa, rutinaria y lánguida. Declaramos que somos tus siervos, pero esa ingratitud que estamos confesando nos lleva a tratarte como tus amos, pues te exigimos para nuestros deleites y nos molestamos cuando no nos concedes nuestros antojos a tiempo. Prometemos ofrecerte una alabanza que nos suponga sacrificio, cumplir los votos con los que ante ti nos hemos comprometido. Pero nuestra apatía y desgana solo manifiestan el desagradecimiento que reina en nuestras almas. Padre, ya ves que nuestro egoísmo nos lleva a estar centrados en nuestros derechos y no en acciones de gracias por todo lo que nos concedes. Te pedimos perdón al admitir nuestra culpa sin paliativos y sin disculpas o atenuantes. Amén. El Señor promete perdonarnos. Para eso ha enviado a su Hijo a este mundo, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y Él mismo nos lo dice cuando anuncia la venida de Jesús. En Mateo 1:21 leemos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y damos gracias al Señor que tenemos ese perdón
por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor demanda de nosotros que los reconozcamos y que los confesemos. Antes de leer, presentaros un nuevo himno basado en el Salmo 11, quisiera que viésemos los párrafos 1 y 2 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que tratan del Evangelio y del alcance de la gracia del Evangelio. Y dicen así estos párrafos: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los elegidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Tampoco las obras de la creación o la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general u oscura. Mucho menos hacen que los hombres destituidos de la revelación de Él por la promesa o el Evangelio sean capacitados así para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Amén. Este segundo párrafo todos son muy importantes, pero fijaos la importancia de este párrafo para aquellos que se preguntan, bueno, ¿qué sucede con esas personas que están en una tribu aislada, en un lugar donde no se conoce el Evangelio? Y lo que nos dice aquí es que la luz de la revelación es insuficiente para revelarnos a Cristo, lo cual debe motivarnos para predicar el Evangelio a todas las naciones y para apoyar a aquellos que están en esos lugares predicando el Evangelio. Bien, como ya ha dicho nuestro hermano Alberto, seguimos sin poder cantar y estamos aprovechando para presentar cada domingo un himno dentro de ese himnario que está compuesto por los 150 salmos del libro de los Salmos. Y hoy llegamos al Salmo 11 y el himno respecto a ese salmo dice así: confío en el Señor. ¿Cómo podéis decir, escapa al monte, echa a volar, cual ave presta a huir? El arco tiende el vil, la cuerda está en tensión, su flecha lanza contra aquel de recto corazón. ¿Qué puede el justo hacer si abate en el puntal? Está en su santo templo Dios, su trono es celestial. Los ojos de Dios ven, su vista atenta está. Al justo prueba su Señor y él odia al que hace el mal. Sobre él hará llover azufre y confusión, y viento abrasador será su copa, su porción. Pues justo es el Señor, justicia él ha de amar. El hombre recto al fin podrá su rostro contemplar. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en el estudio de su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, que estás también entre nosotros conforme a tu promesa. Tú has dicho, Señor, que donde estén 2 o 3 o más hijos tuyos reunidos en tu nombre, en esta santa convocación, tú estás en medio de ellos. Y Señor, eso es para nosotros un gozo, un privilegio, pero también reconocemos que es una necesidad. Porque si tú no estuvieses con nosotros, esta reunión sería de gozo para nosotros, para nuestro intelecto, sería bueno para nuestras relaciones interpersonales, pero faltaría lo principal, que tu Espíritu nos hablase, que nos diese entendimiento, que nos acercase a ti, que nos procurase una comunión extraordinaria contigo, que no tenemos cuando estamos solos o en familia o con algunos amigos en casa, e incluso si lo hacemos en torno a tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a formar parte de la iglesia y porque tu iglesia se hace visible y manifiesta en congregaciones locales como esta.
Te damos gracias, Señor, por aquellos que hace muchos años tuvieron la visión de eh, trabajar para la implantación de una congregación aquí en este barrio. Te damos gracias por ellos, Señor, por los que les apoyaron. Te damos gracias por aquellos primeros a los cuales tú llamaste a la fe. Y te damos gracias porque desde entonces tú has seguido teniendo hombres fieles que predican tu palabra y trayendo, Señor, a personas deseosas de conocerla y de vivir por ella. Señor, todo eso ha sido algo extraordinario, aunque porque se repita semana tras semana y año tras año, me parece que es lo normal, lo que podemos esperar. Sabemos, Señor, que ha sido necesaria la intervención tuya para que cada persona que ha sido convertida en esta congregación, los que han sido añadidos a ella, para que eso sucediese, tú tuviste que estar ahí, involucrado. Y ha sido un deleite para ti, para nosotros un gozo y una bendición. Y Señor, sabemos que tenemos una responsabilidad de transmitir esa palabra con verdad. Cada uno de nosotros, Señor, somos columna y baluarte de la verdad. No podemos relajarnos, Señor. Que predique el predicador y nosotros simplemente decimos sí, amén. Tú nos llamas, Señor, a defender a cada uno de nosotros que somos hijos tuyos, a defender esa verdad. Por eso te pedimos que nos des atención, que nos quites cualquier cosa que nos distraiga y que estemos pensando solamente en que tú nos hablas por tu palabra y que, Señor, nosotros tenemos que saber qué significa. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con ese fin. Que bendiga, Señor, a aquellos que no pueden estar con nosotros. Gracias porque tenemos unos medios en estos días que nos permiten, aún en la distancia, poder escuchar la predicación de la palabra. Pero sabemos, Señor, que eso es accidental, que nuestro deber es, si tú lo permites, si tu gracia nos acompaña, estar presentes con tu pueblo, con nuestros hermanos, donde tenemos un compromiso personal con esa congregación debemos estar. Y te pedimos, Señor, que pronto llegue el tiempo en que estemos exentos de esas limitaciones. Señor, que mientras tanto estemos agradecidos por los medios que tú nos permites para poder participar de la enseñanza. Te pedimos, Señor, por otras congregaciones que están no solamente en esta nación, sino por todo el mundo viviendo estas circunstancias. Que tú les bendigas, que la iglesia sea fortalecida. Sabemos que solo tu espíritu será el que fortalezca a la iglesia, que no hay ninguna prueba, ninguna dificultad que por sí misma cambie ni un solo corazón. Pero sabemos que tú que riges la historia, que riges las circunstancias que nos rodean, puedes traer estas cosas para el bien de tu pueblo. Así que te pedimos, Señor, por cada congregación, por cada siervo tuyo que en esta mañana tiene que pararse delante de tu pueblo y abrir tu palabra y explicarla y presentar para la aplicación del Espíritu en cada corazón el glorioso Evangelio. Señor, visítales, sé con ellos, Señor, como te pedimos que seas con nosotros, que este sea un día en que tu pueblo es fortalecido y que si hay algún pecador en alguna de estas congregaciones donde tu palabra es predicada, que tú le hagas considerar, que tú cambies sus corazones, que tú les traigas de muerte a vida. Señor, estas cosas no las merecemos, pero las necesitamos como el respirar. Nuestra vida nos va en ello, así que no permita, Señor, que este sea un tiempo desperdiciado, sino aprovechado para el bien de nuestras almas y para la gloria de tu nombre. Y todo te lo pedimos con gratitud a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de Isaías. Llegamos al capítulo 49 y vamos a leer el capítulo 49 y el capítulo 50. Como ya nos adelantó el pastor Gómez, pues él leyó el primero de estos conocidos como cánticos del siervo. El Señor habla de su siervo y eso tiene una aplicación inmediata. Por momentos puede ser Israel, por momentos puede ser Ciro, por momentos puede ser el propio profeta Isaías, pero en una aplicación más amplia el Señor está anunciando la venida a este mundo
del siervo del Mesías en mayúsculas que sabemos que es el Señor Jesucristo. Y después de ese primer cántico, hoy vamos a encontrar el segundo y el tercero que están contenidos en estos dos capítulos, a los cuales vamos a dar lectura y yo lo haré desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: Escuchad, costas lejanas, oíd esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mi fuerza sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Así dice el Señor: en el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos: salid, y a los que viven en tinieblas: estáis en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien tiene compasión de ellos, y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas, y construiré mis calzadas. Mirad, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste, y aún otros desde la región de Asuán. Vosotros los cielos, gritad de alegría. Tierra, regocíjate. Montaña, prorrumpid en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas, y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes, y lejos quedarán los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído: este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. Y te pondrás a pensar: ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada. Pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Así dice el Señor Omnipotente: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo
y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. ¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor: sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Contenderé con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Así dice el Señor: a vuestra madre yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores os he vendido? Por causa de vuestras iniquidades fuisteis vendidos. Por vuestras transgresiones fue despedida vuestra madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Tan corta es mi mano que no puede rescatar? ¿Me falta acaso fuerza para liberarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en desierto. Por falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de ceniza. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se enfrente a mí. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. ¿Quién de entre vosotros teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero vosotros que encendéis fuegos y preparáis antorchas encendidas, caminad a la luz de vuestro propio fuego y de las antorchas que habéis encendido. Esto es lo que vosotros recibiréis de mi mano. En medio de tormentos quedaréis tendidos. Hasta aquí esta hermosa porción de la palabra del Señor. Este capítulo, esta porción, el capítulo 49, comienza una nueva sección de la profecía. Recordemos que la anterior sección comenzaba en el capítulo 40 y llegaba hasta el 48. Y allí principalmente se habla de Ciro como el siervo del Señor, como aquel que liberaría al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, de la esclavitud y de la opresión en Babilonia. Pero en esta nueva sección que comienza aquí y llegará hasta el capítulo 55, el Señor va un paso más allá, con el pensamiento de la venida del siervo del Señor, de la venida de Jesucristo, del cual ya se ha hecho una mención en ese primer cántico que habíamos visto y que se leyó al principio de este culto. En ese primer cántico del siervo, en el capítulo 42, los versículos 1 al 7, se ha presentado en primer lugar a este siervo, a Jesús, el siervo del Señor. Y se ha dicho de él que es escogido por el Señor, que estaría investido por el Espíritu del Señor, que vendría en humildad, que vendría a introducir el reino de Dios, a establecer un pacto
con este pueblo que ahora está a punto de ser llevado al exilio. Y también se da un pequeño avance de que vendría no solamente para servir a Israel, sino también a los gentiles. Todo esto ha sido dado, por así decir, como con píldoras de a poco, y ahora el Señor da un paso a más. Entramos en el capítulo 49, en el segundo cántico del siervo, en el cual Isaías, o el Señor a través de Isaías, nos habla, habiendo dado la identidad del siervo y cómo el Señor lo prepara. Aquí se nos va a presentar cuál es la comisión, cuál es el trabajo para el cual el Señor envía al siervo. Si habéis recibido, espero que todos, el boletín y habéis mirado el bosquejo, la hoja de ruta que tenemos para esta mañana, podéis saber que lo primero que vamos a hacer es ver ese siervo del Señor, parte de su ministerio. En segundo lugar, vamos a ver ese énfasis que se hace aquí a que no solamente vendría a redimir a Israel, pero que ese Israel, ese verdadero Israel, no está compuesto solamente por el Israel étnico, sino que su ministerio alcanzaría a las naciones de la tierra. En tercer lugar, se nos presenta esta Jerusalén que ahora está a punto de ser destruida, se nos presenta renovada. Pero el Señor no está tan interesado en ver que la Jerusalén del posexilio, cuando vuelven después de los 70 años en Babilonia, va a estar preciosa, remozada, con sus calles, con sus muros, con su templo, sino que eso tiene una proyección hacia el cielo. Se va a hablar realmente de la Jerusalén celestial. Eso será lo que veremos en tercer lugar. En cuarto lugar, vamos a ver cómo el Señor afronta o trata de responder a las preguntas que se hacía el pueblo del Señor. Un poco como si la gente se dijera, bueno, Señor, ¿y será todo eso así? Porque las condiciones en las que estamos rodeados por ejércitos, tú nos has dicho que vamos a ser llevados a Babilonia, ¿será realmente eso así? ¿No será más bien, Señor, que tú nos has abandonado o que estás pendiente de otras cosas, pero no de nosotros? Bueno, y vamos a ver cómo el Señor responde a esas cuestiones. A continuación, entraremos a ver el tercer cántico del siervo con lo que se dice respecto de él. Y en último lugar, algo importante, y lo estamos viendo como Isaías, después de presentar cada una de estos anuncios de bendición, de perdón, de volver a traer, de reconstruir, etcétera, el Señor a través de Isaías dice, pero mira, que esto no es simplemente anticipar la historia. Yo soy el Dios de la historia, pero que sepas que lo que yo anuncio demanda una respuesta de ti. A que hay un llamado al arrepentimiento y a la fe o una advertencia de destrucción. Y es interesante cómo eso lo vamos viendo después de cada una de estas secciones. Así que, siendo esa un poco nuestra hoja de ruta para esta mañana, vamos a comenzar viendo lo que nos dice los primeros 7 versículos del capítulo 49. Aquí vemos cómo se hace un llamamiento a larga distancia para que presten atención a Jesús, el siervo del Señor. Ese siervo que había sido presentado en el capítulo 42, ahora se dice, prestad atención. Y como digo, es un llamamiento a larga distancia. Mirad que dice en el versículo 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Esto no es un mensaje que le concierna simplemente a Israel, a esta pequeña nación y a los suyos. No, como el Señor ha estado diciendo a lo largo de todo Isaías, especialmente en los últimos capítulos que hemos visto, que Él es el creador de toda la tierra. Por lo tanto, Él es el Dios y Señor de toda la tierra. Este llamamiento lo hace toda la tierra. Uno no puede decir, no, como yo no soy de Jehová, no tengo que preocuparme de estas cosas. Perdona, estás en el mundo de Dios, Él creó el mundo en el que tú vives, te ha creado a ti, por lo tanto, esto te conviene saberlo. Y vemos como en ese versículo 1 habla
quién es el que tiene que oír. Y luego dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Fijaos, aquí lo primero que se dice es que este siervo que hace esta convocatoria sería un hombre natural. Ya eso se ha dicho anteriormente, lo habíamos visto en el capítulo 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto nos recuerda lo que el Señor había prometido en Génesis capítulo 1, justo después de la caída del hombre en el pecado. El Señor le promete a la mujer que de su simiente vendría aquel que pondría el mundo en orden. Había quedado patas arriba por la entrada del pecado, el Señor lo pondría en orden. Y esto se anuncia allí en el capítulo 7, el siervo del Señor no sería un ángel, un arcángel, sería un hombre nacido de una virgen y dice, llamado ya con esta comisión. Así que el énfasis está en el llamamiento y en el nombramiento del siervo. A continuación, en el versículo 2 se dice cuál es el ministerio de este siervo. ¿Para qué viene el siervo del Señor? Viene como un predicador. Viene a anunciar de parte del Señor la salvación o la condenación de aquellos que no creen. Mirad cómo lo dice el versículo 2. Y prestad atención que uno dice, bueno, y un predicador pensaríamos que vendría pues con un altavoz y no sé, tal vez con una pizarra para explicar las cosas. No, las herramientas son una espada aguda y una saeta bruñida. Leo el versículo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Está diciendo que el siervo del Señor viene como un predicador, pero que la gente no va a decir, ay, menos mal que has venido y menos mal que tenemos una revelación del Señor. No, vendrían y se opondrían a este siervo del Señor que viene a proclamar la grandeza de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Así que viene para afrontar una oposición inmensa y por eso el Señor lo equipa con espada y con saeta. A continuación, en el versículo 3, fijaos que, y por eso un día, en domingos anteriores, dedicamos un tiempo a tratar de identificar al siervo del Señor, porque ahora lo vamos a ver cómo se le identifica a Jesús, que es el siervo que ha de venir, se le identifica, él está tan identificado con su pueblo que se le llama por ese nombre. Dice el versículo 3, me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Por qué esta identificación? Porque Jesús es el verdadero Israel. Como Jesús es el verdadero hombre, como Jesús es el verdadero Adán, el Señor creó al hombre para ser su pueblo, para ser su nación, para ser su reino. Y desde Adán, individuos y naciones, aún como Israel, que en su propio nombre, en su propia denominación llevaba el nombre de Dios, no vivían como tales. Pero el Señor envía a este siervo, el verdadero Israel, que viene y se identifica plenamente con el pueblo al que viene a predicar y al que viene a salvar. Viene en favor del pueblo del pacto. ¿Para qué? Para convertir ese Israel pecaminoso en el Israel ideal. La ley no lo había podido conseguir. El Señor tiene que venir para él cumplir la ley y convertir a su pueblo en el Israel ideal. El justo va a dar su vida por los muchos. Esa es su identificación. Por eso es que cuando Él va a la cruz, va a dar su vida en rescate por muchos, por su pueblo. Esos son los muchos de lo que habla estos versículos. Jesús vino de Israel, se identificó con Israel y fue el sustituto por Israel en la cruz. Pero como ya había advertido Isaías anteriormente, no iba a ser recibido con los brazos abiertos y con una fiesta, sino sería rechazado. ¿Os acordáis de cómo el propio Isaías en el capítulo 6, cuando el Señor lo llama, dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías levanta la mano y dice, yo, aquí estoy, envíame a mí. Y el Señor le dice, pero no pienses que
porque vienes voluntario y porque yo estoy contigo, vas a ser bien recibido. Te va a recibir un pueblo sordo y ciego voluntariamente, no quieren oír. Bueno, pues lo mismo que le pasó a Isaías personalmente, eso es lo que ocurrirá también con el siervo. Sería rechazado. Por eso dice el versículo 4, yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Fijaos, ya el siervo viene. Cuando Jesucristo vino, el siervo del Señor vino a este mundo, no se sorprendió de que la gente lo rechazara. Ya él lo sabía. Y por momentos se presenta aquí como preguntando, ¿y lo que yo vengo a hacer tendrá algún fruto? Y el Señor dice, aunque se endurecerán, sí habrá fruto, serás recompensado. Y en el versículo 5 se resume cuál ha de ser su tarea. Después de decirle en el versículo 4 que el Señor estaría con él y que le recompensaría, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Para qué lo hace su siervo? Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Fijaos, la venida de Jesús será para convertir a los pecadores, para traerlos a una buena relación con el Señor. Las 3 R's que hablábamos hace unos días, ¿verdad? Aquellos que están en ruina son rescatados, son redimidos y para que puedan vivir en esa nueva vida tienen que ser regenerados. Y eso es el ministerio. Para eso viene Él. A esos que están perdidos, Él los hace volver y los congrega como parte del pueblo del Señor. Y el Señor lo equipa. Su gloria está con Él en la última parte de este versículo 5. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. La gloria del Señor estaría con Él. Cuando vamos al Evangelio de Juan, vemos cómo se habla de que precisamente, porque cuando nosotros estamos identificando a este siervo con Jesús, no lo hacemos alegremente, porque esa es la interpretación que a este siervo del Señor le apetece y además que encaja, qué bonito queda. No, es que así lo reconoce la Escritura. Y en Juan, capítulo 12, versículo 41, hablando precisamente de esto, se cita este pasaje. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ese era el propósito de la venida del siervo del Señor. Y fijaos que él que por momentos se pregunta, ¿y valdrá la pena? El Señor dice, es que reyes vendrán, querrán formar parte de este pueblo. Cuando venga el siervo, cuando venga el ungido, cuando venga el Mesías del Señor, aún reyes de otras naciones querrán formar parte de este pueblo. Mirad el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Qué dirá? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Qué consuelo, ¿verdad? Para el siervo. Eso es lo que Isaías, que no va a tener, fijaos que el Señor anuncia a través de Isaías juicio. Isaías no, por así decir, no se muere con el gozo de decir, prediqué el evangelio que el Señor puso en mi corazón y la gente se convirtió y el Señor les ahorró, como a Nínive le ahorró el ser destruida, a su pueblo les ahorró tener que ir a Babilonia. No, pero dice, el Señor enviará al siervo que hará esto posible. Y no solamente esta pequeña nación, sino a todas las naciones de la tierra se le ofrece esta restauración para que formen parte del pueblo del Señor. Y de eso es de lo que continúa hablando. Mirar en el versículo 6, describiendo esa tarea del siervo, dice, te di por luz de las naciones. Este siervo no va a venir, aunque vendrá de entre el pueblo de Israel, no viene a rescatar solo a la nación étnica de Israel. Fijaos, si este siervo por un momento se pregunta, ¿y valdrá la pena?
para estos 4 que quedan aquí en Judá y que van a ser llevados al exilio y que luego 70 años más tarde habrá un edicto para que puedan volver y algunos preferirán quedarse donde están y los que vienen un poco desganados después del primer festival que tiene, el primer gozo que tiene. ¿Valdrá la pena? Dice, sí, porque este viene a atraer a hombres y mujeres de todas las naciones, no simplemente el Israel étnico. Y ahora quisiera en los próximos minutos ver cómo eso tuvo su cumplimiento. Porque si miramos a Jesús, vemos como su ministerio no se centró en los gentiles, en esas otras naciones. Se centró principalmente, aunque trató, como lo vamos a ver en un segundo, trató con algunos gentiles aquí y allá, pero principalmente se centró en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Ahora, quiero mostraros al menos 9, y muy rápidamente, 9 señales de que Jesús estaba cumpliendo estas profecías. Y para eso vamos a hacer una comparación entre lo que dice aquí Isaías, que sería el ministerio del siervo, y el cumplimiento que Mateo, que tenemos que recordar que Mateo escribió principalmente para judíos, cómo su evangelio está lleno de notas que van dejando claro que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 12 habla de que él proclamaría las buenas noticias a los gentiles y los gentiles creerían en su nombre. Mateo 12, 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, fijaos, lo que aquí relata Mateo dice que es para que se cumpliese lo dicho por Isaías. Y entonces cita este pasaje. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Recordemos, Mateo escribe principalmente a judíos, pero habla de que a los gentiles anunciaría juicio. No contenderá, ni voceará, ni oirá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Eso es, según Mateo, la esencia del ministerio del Mesías. Y Mateo, desde los primeros versículos del Evangelio, deja claro la relación del siervo con el mundo gentil, empezando con su propia genealogía. En ella se incluyen a 2 mujeres, a Rahab y a Ruth, 2 extranjeras, 2 gentiles, que no solamente tienen una relación remota, sino que son ascendientes, forman parte de la línea ascendente de Jesús. Al poco, él relata el nacimiento. ¿Y quién viene a rendirle honor? Sabios, no judíos, sino sabios que vienen del oriente y son los primeros que lo reconocen como el rey, como el Mesías, como el siervo del Señor y le rinden adoración. Mateo capítulo 2. Otra cosa, otra señal. ¿Dónde comienza Jesús su ministerio público? En Galilea. ¿Cómo se conocía Galilea? Galilea de los gentiles. Allí justamente empieza el Señor su ministerio. Y luego vemos cómo se elogia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, aquel centurión gentil que tuvo una fe, que vino al siervo del Señor a buscar sanidad para un familiar, y en contraste con el Israel que no creía en él, aquí vemos a un gentil que viene reconociendo el señorío del siervo del Señor. Dice luego en este mismo capítulo 8 que acabo de mencionar, se dice que muchos gentiles vendrían del oriente y del occidente y se sentarían con los patriarcas, mientras que los hijos del reino serían expulsados. Luego se encomia, se elogia, se alaba, por así decir, a aquella mujer cananea que tuvo fe en el hijo de David. Clamaba a él y lo reconocía como el hijo de David, mientras que los judíos no lo reconocían. Este siervo tiene un ministerio no limitado a una etnia, sino es el siervo del Señor. Es el nuevo Israel, el Israel de verdad,
el genuino, el auténtico, el santo, pero no solamente reducido a una etnia, sino a todas las naciones. Y se habla de él en el capítulo 21 como la piedra angular, rechazada por el pueblo de Israel, pero sería el fundamento de la misión a los gentiles. Mirad, Mateo capítulo 21, versículos 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose al pueblo de Israel? Lo desecharon y dijeron, ¿cómo vamos a construir nuestra vida sobre este hombre que no vale la pena? Bueno, lo desecharon, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto lo ha hecho el Señor, no es cosa de hombre. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esos vosotros y quién es esa gente? Vosotros era Israel y esa gente eran los gentiles. El ministerio del siervo tiene un alcance universal. Y por último, lo hemos visto en los primeros versículos del Evangelio de Mateo, escrito principalmente a gentiles, deja claro y a lo largo de todo el Evangelio que el siervo del Señor viene a servir a todas las naciones. Y hasta la última página, hasta el último versículo, ¿cuál es la gran comisión que se hace? Ir por todo el mundo, no por toda Judea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Y es interesante, saliendo ya del Evangelio de Mateo, pero es interesante que otro siervo del Señor, como es Pablo, cuando habla de su ministerio, él se reconoce que el Señor lo ha llamado, porque el ministerio del siervo no acabó cuando él ascendió a los cielos después de haber sido muerto, sepultado y resucitado, sino que él continúa ese ministerio a través de su iglesia. Y cuando Pablo habla, él siendo un judío, vamos, un judío de pura cepa, pata negra, todo lo que queráis, ¿verdad? Y ahora está predicando a los gentiles. ¿Por qué? Porque le faltaba terreno donde predicar, ¿no? Porque esa era su comisión. Y cuando habla ante la iglesia de Antioquía de Pisidia, de la cual luego fue enviado a predicar a tantos lugares, dice Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿y qué es lo que dice? Y cita Isaías 49, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el alcance del ministerio de este al cual se le da palabra como una espada, como una lanza, para que predique a un mundo hostil ciertamente, pero el Señor tiene un proyecto, tiene un propósito para todas las naciones. Y los que estamos aquí, que venimos de tantos lugares diferentes, si somos hijos de Dios, somos evidencia de que ese es el propósito del Señor. En tercer lugar, hemos visto cómo se habla del siervo del Señor, cómo se habla del alcance de su ministerio. En tercer lugar, como os anuncié, vamos a ver en el resto de este capítulo 49, vemos cómo Isaías, a él le gusta usar imágenes gráficas, ¿verdad? Y entonces hace una comparación entre el ministerio de este siervo con el ministerio de otros siervos que ya el pueblo de Israel conocía. Por ejemplo, Moisés o Josué. ¿Qué es lo que hicieron? Liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y concederles una tierra prometida. Bueno, pues aquí lo que hace en el resto de este capítulo es esa comparación entre esos libertadores, como fueron Moisés y Josué, y el siervo. Y lo vemos en el propio lenguaje que se usa en los versículos 9 y 10. Se habla de la tierra, de los presos, se habla de salir, lo cual a ellos les recordaba el éxodo, la salida. Habla de asoladas heredades, de sed, de hambre. Todo esto era un lenguaje propio de la descripción de cómo Israel fue sacado del trabajo de la esclavitud a través del desierto para llevarlos a la tierra de la promesa. Claro, si se está hablando del ministerio del siervo y se le compara con esto, ¿a qué está apuntando? ¿A qué está
dirigiendo nuestra mirada? Pues hacia la tierra prometida. Pero no la Canaán física que está al otro lado de nosotros en el Mediterráneo. No, no. Está hablando de la Jerusalén de arriba. Eso es lo que luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, podemos ver. El libro de Hebreos expresamente dedica muchos pasajes a hablar de esto. Nuestra gran aspiración no es la reconstrucción de una nación aquí en la tierra. No, no. La aspiración es que el cielo venga a la tierra. Mirad, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 8. Con esta advertencia, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me dijiste contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fijaos, este pueblo que son sacados de la esclavitud, de aquel campo de concentración en que se convirtió la tierra de Gosén, y en todo el tiempo que el Señor, ¿a dónde los está llevando? A la tierra de la promesa, que tenía tanta abundancia de bendición, que se hablaba de ella como si fluyese leche y miel. Era el gran deleite. Pero ellos se quejaban, andaban vagando, iban andando, pero no se dirigían. Dice, tened cuidado vosotros. Y luego continúa, capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en la tierra del reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este es exactamente lo que sucedió en el pasado, pero puede suceder también cuando venga el siervo del Señor. Viene con este propósito rescatador. Pero ¿qué sucede? Que no tiene ningún efecto en aquellos que cierran sus oídos y desaprovechan el llamado del Evangelio. Pero fijaos cómo el Señor está diciendo, y esta es la aplicación que nosotros podemos tener esta mañana para nosotros. Esto no es simplemente para darnos conocimiento de los propósitos de Dios. El Señor quiere que nosotros entremos en esa tierra. No que sepamos que eso está ahí disponible, sino que entremos, que nadie se lo pierda. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 4, hemos visto el capítulo 3, al principio del capítulo 4, según avanzamos, el capítulo 4, versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún aquellos que entraron en la tierra de la promesa, ese no era el fin. El Señor estaba anunciando las bendiciones del cielo descendiendo a la tierra. Y en los versículos 8 y 9 se le dan a este siervo que tiene ese proyecto, ese propósito, ese ministerio, se le dan 4 promesas. En primer lugar, en respuesta a las preguntas del siervo sobre que no habían resultados, el Señor le asegura una respuesta. En segundo lugar, le dice que el Señor le proveerá todo lo que sea necesario para la misión. En tercer lugar, el siervo se pregunta, bueno, pero es que el enemigo es muy poderoso. Y el que le envía le dice, pero yo estoy contigo, yo te proveeré todo lo que necesites. De hecho, en cuarto lugar, dice, te haré un pacto. Tú serás un pacto entre mí y esta nación. Eso es lo que dice en el versículo 6, fijaos. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Perdón, en el primer cántico que leímos al principio, capítulo 42, versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fijaos, ese pacto hecho con los antepasados de Israel, incluyendo la promesa de un Salvador, de una relación renovada entre Dios y su pueblo, va a encontrar su cumplimiento en este siervo que el Señor va a enviar. Y por eso se hace necesario un nuevo pacto, que aquí apenas se anuncia, pero luego otros profetas amplían. Lo hemos visto en domingos anteriores, por ejemplo en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, que luego tiene su reflejo de nuevo en Hebreos
el capítulo que hemos leído o algunos versículos en el capítulo 8. Fijaos, ese es el propósito del Señor. Ese es su propósito para con su pueblo. Ese es su propósito para con su iglesia en el Antiguo Testamento y también ahora. Y vemos como este pueblo que está, ya digo, todo esto les puede parecer muy lejano. Ellos están condenados, ya aquella generación están condenados a ir al exilio. Dice, pero aquí no acaba la historia. El Señor, que es el Señor de la historia, os hará volver. Pero esa vuelta solo será un anticipo de la gran bendición cuando yo envíe a mi siervo, que conquistará para vosotros no una pequeña tierra, sino que conquistará el reino eterno para que vosotros lo disfrutéis. Mirad lo que dice, volviendo a Isaías 49, versículo 9, para que digas a los presos, este es el anuncio, recordad, gente que está deprimida, que ve que su situación no concuerda o no parece concordar con estas promesas de bendición, que les dice, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol, fíjate todo este lenguaje del desierto, ¿verdad? Ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Esa es la esperanza. Esa es la misma esperanza que nosotros albergamos. No vivimos buenos tiempos. Y la pregunta es, después de Génesis 3, ¿cuándo ha habido buenos tiempos? Ninguno, nunca, ¿verdad? Los estamos esperando y el Señor los promete. Ahora, fijaos que en este lenguaje de éxodo, de salida, de dejar la esclavitud atrás, de tener por fin reposo, ellos tenían aquel modelo del éxodo de Egipto y luego habría ese modelo del regreso de Babilonia, ¿verdad? Cuando el Señor, a través del decreto de Ciro y de la instrumentación de Esdras y Nehemías, volverían a la tierra y la reconstruirían, etc. Pero fijaos que lo que el Señor promete aquí incluye esto, pero tiene un ámbito muchísimo más amplio. Antes os hablé de cómo todo eso se proyecta hacia los gentiles, pero ¿hasta cuándo? De lejos. A Moab, Egipto, Siria, Asiria, aquellas naciones cercanas, filisteas. No, fijaos que aquí se dice, prácticamente dice, hasta los confines de la tierra. Y es interesante, ahí en el capítulo 49, versículo 12, se menciona que Dios traería hasta de Sinim. Si tenéis la Reina Valera en vuestras manos, eso es lo que aparece ahí, Sinim. Yo he leído anteriormente, no sé si os disteis cuenta, en la nueva versión internacional se habla de Asuán. Asuán está en el sur de Egipto. Y eso nos podría parecer, bueno, hasta ahí lejos va a llegar el alcance del ministerio del reino. Pero os quiero decir que esta palabra que aquí se traduce como sinim, muchos eruditos, y no cualquier erudito moderno, cualquier intérprete o comentarista con la mente muy, muy fértil, sino de los más considerados, dicen que esta expresión sinim se está refiriendo al pueblo de lo que hoy conocemos como China. Los sineses, que son los chineses, hay un juego de palabras. O sea que está hablando de aún el oriente más lejano, de lo cual ellos tenían un mínimo conocimiento. Dice, hasta allí alcanzará el mensaje, el ministerio del siervo del Señor. ¿Entendáis esto de esa manera o no? Se refiere a Asuán, que ya era muy lejos para donde estaba esta gente en este momento, o tan lejos como el lejano oriente. Lo que el Señor está diciendo es que este es un reino universal, que lo que el Señor ahora ha estado haciendo, cuidando, llamando para sí un pueblo pequeño, limitado, esto dejará de ser así.
Y fijaos que habla, por ejemplo, en el versículo 10, habla de esos presos que están dispersos por todo el mundo, que serán traídos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Por cierto, que esto luego se va a tomar en el libro de Apocalipsis como una referencia al cielo. Por eso yo estoy hablando de el cielo en la tierra. Eso es lo que aspiramos. Eso es lo que nos dice la palabra. Si vamos a Apocalipsis 7, versículo 16, se hace una referencia a este versículo 10 de Isaías 49. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí lo que se presenta como la gran esperanza no es una vuelta a Canaán, a volver a lo mismo, a volver a construir los muros y aquel templo que aunque fuese de piedra iba a ser temporal. Con la muerte del siervo el templo quedaría obsoleto y podía ser desmantelado, como de hecho fue en el año 70 ya de nuestra era. Aquí se nos está hablando de esa Jerusalén celestial. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe en Gálatas, capítulo 4, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. De nuevo, aquí hay una mirada atrás. De esto ya veremos, Dios mediante, cuando lleguemos al capítulo 54 de Isaías, donde están las palabras que aquí está tomando también el apóstol. Así que hemos visto en primer lugar al siervo, cuál es la comisión, cuál es el alcance, pero todo esto no deja al pueblo del Señor en aquel momento, no dice, Señor, si tú lo has dicho, pues yo creo y la situación hace que esto sea tan fácil de creer que no sé cómo hay alguien que no crea. No, ellos están llenos de dudas. Y por eso a continuación, el Señor, conociendo las dudas, va respondiendo a cada una de esas preguntas, de esas cuestiones que se le presentan al Señor. Es un poco eso de, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando yo temo, en ti confío. Pues así está el pueblo del Señor. La primera duda que ellos tienen es que el Señor les ha abandonado. Mirad el versículo 14, esto se lo plantean al Señor. Se presentan como, Señor, es que estoy como una viuda, una madre soltera sin hijo. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ante eso dice, sí, muchas promesas, pero eso dentro de muchas generaciones. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros nos podemos preguntar estos días en el siglo XXI? ¿Y qué pasa con nosotros como pueblo del Señor? Tratamos de ser fieles, de vivir vidas consagradas, pero el Señor parece que nos ha abandonado. Mirad cómo responde el propio Señor en los versículos 15 al 18. ¿Tú te sientes como una mujer desposeída? Y él dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, esto es una pregunta retórica y se espera que la respuesta sea, no, por supuesto. Pero claro, algunas veces leemos en el periódico de esa madre que abandonó a su hijo o lo mató a palos o lo sacudió y le rompió el cuello. O sea, eso puede pasar, pero no me comparéis con eso. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Esta ciudad que ahora iba a ser destruida, esta nación que iba a quedar hecha una pena, dice, vendrán corriendo tus edificadores, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová,
que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás vestida, ceñida como novia. Fijaos, este pueblo que está en medio de la tribulación tiene que recordar, como tú y yo tenemos que recordar, que cualquiera que sea nuestra circunstancia, por muy dura, por muchas lágrimas que tengamos que derramar, Dios nunca olvida a los suyos. Es posible y es muy probable que nosotros nos olvidemos de Él, pero Él dice, yo soy Dios, yo no cambio, yo no me olvidaré de vosotros. La segunda duda, el segundo cuestionamiento que les hacen al Señor es lo que nosotros también nos hacemos. Fijaos, y más en estos días, en estos meses que han pasado, muchísimas iglesias, no solamente por todo el mundo, sino aún cerca, en barrios cercanos a nosotros, en pueblos cercanos a nosotros, han tenido que cerrar porque no se puede estar pagando un local para tenerlo vacío, porque son muy pocos, porque cuando lo puedes abrir solo puede estar un tercio de los que van y es tan pequeñito que si va el pastor no pueden ir los miembros, ¿verdad? Bueno, pues esa es una de las quejas que decimos, pero Señor, ¿cómo será posible esto? Si somos 4 gatos, si somos muy pocos. Fijaos cómo contesta el Señor. Versículo 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha para la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Fijaos, es precioso esto, me recuerda esas crías de un perrito, un gatito, ¿verdad? Que están todas queriendo mamar y se empujan, que no hay sitio para todo. Dice, esto que ahora parece que está desierto, las iglesias están vacías, se llegará un día en que hazme un hueco. De todas las naciones vendrán. Y es interesante como este mismo lenguaje lo usa Zacarías y dirá, es que esa Jerusalén a la que nosotros anhelamos no puede tener muros porque no caben todos. Mira, Isaías 2:4, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Estos hijos de la orfandad, estos poquitos, esa queja que muchas veces tenemos, es que la iglesia no crece, es que somos tan poquitos, somos minoría y por eso estamos escasos en todo. Somos lo que el Señor quiere que seamos. Lo cual no estamos abogando por no cumplir con nuestro ministerio de llevar el Evangelio a todo hombre que nos encontremos. Pero en realidad, al fin del día, estamos los que el Señor ha querido redimir en un momento y en un lugar. Ni uno más, ni uno menos. Y aunque nos toque vivir una generación en un país donde nunca ha habido un avivamiento, donde nunca ha habido conversiones por decenas, por centenas o por miles, pero el Señor está añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos, los que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Todos ellos van entrando. Y un día estaremos en una reunión que será tan grande que a veces, hermano, hazme un hueco. Eso es lo que nos dice el Señor. La tercera queja o la tercera duda que tenía el pueblo en aquel tiempo es que el enemigo es muy poderoso. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo vamos a volver de Babilonia? Señor, ¿tú sabes los ejércitos que tiene esta gente? ¿Sabes las decenas de miles? ¿Cómo vamos a poder nosotros contra eso? De hecho, en el versículo 24 se habla de ese tirano. Pero fijaos que el Señor, como tenemos ese refrán, a cada cerdo le llega su San Martín, a Babilonia también le llegará a su fin. Y habla de ellos como que habrán luchas intestinas, habrá peleas entre ellos, se matarán los unos a los otros y recurrirán al canibalismo. Versículo 20 del capítulo 9, ya lo había dicho el Señor. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Eso es lo que espera a la gran Babilonia. El mismo destino que al enemigo de las almas será apartado. El que engañaba, dice Apocalipsis 20, versículos 7 y 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor, porque es el Dios de la historia,
puede decir, esos que ahora afligen, esos que ahora atormentan, ahora estamos pensando, ay, con este gobierno, ¿qué pasará? O el otro, en otros países, y en mi país que ha habido unas votaciones y mira tú quién salió, ¿qué pasará con la iglesia? Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él, porque sobre esos tronos está el trono del único rey, el único que gobierna, el que pone y quita reyes. Y no hay enemigo demasiado grande para el Señor. Dios está en control. Mirar aquí el capítulo 50, versículos 2 y 3. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Este lenguaje, ¿a qué os suena? ¿Os acordáis de lo que sucedió con el todopoderoso Egipto? Lo tenían todo. Se habían convertido en la nación más rica y poderosa de la tierra. La gente o se moría de hambre o iba allí a hacerse esclavos en Egipto. Y el Señor trató con ellos. El Señor hizo que sus ríos se secasen, hizo que los peces se murieran y que todo aquello apestara. Acabó con los primogénitos de aquella nación tan poderosa. Su ejército acabó enterrado en medio del mar. ¿Quién hizo eso? Ellos que salían corriendo con lo opuesto, no fue el Señor. Dice, pues mi mano no se ha cortado para bendecir. Y si corremos hasta este día, nuestras iglesias que pueden parecer pequeñas y débiles y que ahí está el humanismo y está el ateísmo y está todo esto que le meten a nuestros hijos en los colegios, que son verdad y que solo podemos contrarrestar con oración y con enseñarles desde pequeñitos la palabra del Señor. No los confundirán si nosotros los instruimos en los caminos del Señor. No esperemos que venga nadie a salvar a las generaciones que vienen con otras enseñanzas, con otra cultura, con otro régimen. Solamente confiamos en el Señor que está en el trono, que pone y quita. Él es el que tiene la autoridad. Y por eso dice, es que pensáis que yo no he hecho los cálculos cuando yo os he prometido daros libertad y daros agua hasta saciar. ¿Pensáis que yo no he hecho cálculos? Que el Señor, no contabas con Babilonia. El Señor dice, ay, es verdad. Bueno, dame un tiempito, a ver cómo lo arreglo. No, dice, yo soy Dios. No hay nada demasiado grande para mí. Bueno, la cuarta pregunta que le hacen es, bueno, y realmente vale que Él es Dios, que es poderoso, que tiene este proyecto y tal, pero ¿realmente quiere? ¿Realmente Dios es fiel a su pacto? Y el Señor les hace una referencia al divorcio. Mirad el capítulo 50, versículo 1. Como os preguntáis si estoy dispuesto a salvaros, o os he dejado para ser el Dios de otros. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Claro, para eso tenemos que estudiar brevemente este asunto. En Israel, Dios creó el matrimonio, Génesis capítulo 1, un hombre, una mujer, para toda la vida. Pero por la dureza del corazón, aún del pueblo de Dios, Dios dijo que un hombre no podía tener una mujer el tiempo que quisiera y luego dar una patada y decir, vete con tu padre. No, dice, por la dureza de su corazón, si un hombre deja a su mujer, dele carta de divorcio. Por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. La importancia del matrimonio y la importancia de que cuando por la dureza del corazón ocurre el divorcio, a esto no se entra y se sale, hoy sí, mañana no, estamos un rato arrejuntados y luego lo dejamos. No, el matrimonio es una cosa formal, el divorcio es una cosa muy seria. No dice, márchate y ya veremos. No, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y luego dice el versículo 3, pero si la aborreciere, si ella se casa con otro hombre, dice, y le escribiere carta de divorcio, se la entregará a su mano y la despedirá. Y eso fijaos que continuó siendo, aunque el Señor aclaró que eso era así
por causa de la dureza de su corazón. El caso es que el Señor sigue demandando eso mismo. Y lo leemos en Mateo, lo leemos en Marcos. Cuando vienen a él y dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El caso es que aunque sea una práctica originada en la dureza del corazón, era la práctica. Y el Señor a esa gente que conocía esa práctica le dice, a ver, ¿cuándo me divorcié yo de vosotros? ¿Dónde está la carta de divorcio respecto de vosotros? El Señor no se había divorciado de su pueblo, no le había dado esa carta. Es cierto que al reino del norte, a las 10 tribus, sí la repudió. Mirad que hablando a través de Jeremías, el Señor respecto de Israel dice que le dio carta de divorcio. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Y dice, y para vosotros los del sur, para Judá, viendo lo que le pasó a su hermana del norte y viendo cómo el Señor le dio el divorcio, cortó con Israel para siempre. De hecho, Israel como nación quedó disuelta ahí entre las naciones. Lo que llamamos Israel a partir de entonces es Judá. Pero el Señor no dijo, como ya no salimos, ya no nos sentamos juntos a comer, ella hace su vida, yo hago la mía. No, no, el Señor cortó con las 10 tribus del norte. Y a eso hace referencia aquí. Dice, buscad el documento. ¿Cuándo me divorcié yo de vosotros? Eso no ha sucedido. Antes había dicho, una madre no se va a olvidar de lo que ha dado a luz. Y si ella lo hace, yo no me olvido de vosotros. Y aquí pone esta otra ilustración. Yo sí quiero restauraros. Esta situación, este repudio ha sido por causa de vuestro pecado, pero yo no os he repudiado definitivamente. No existe tal causa de divorcio. Y luego en el versículo 1, también por si alguno decía, claro, nos ha entregado a Babilonia porque alguna deuda tiene Dios con Babilonia y entonces nos da a nosotros como pago. Fijaos, eso es lo que llegaba a pensar la gente. Alguna deuda, pero Dios dice, yo no tengo nadie a quien deber. Yo no tengo crédito con nadie. Yo no le debo nada a Babilonia. Porque claro, que ellos fuesen a Babilonia era la mano de obra que suponía, la riqueza que tenía, las tierras que quedaban ahora en manos de Babilonia. Podían pensar, no, es que Dios, ahora Babilonia es su favorita y como ajuar el Señor nos ha dado a nosotros. Dice el versículo 1, así dijo Jehová, ¿quiénes son mis acreedores? Respuesta, ninguno. A quienes yo os he vendido. Y aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esto es algo muy importante. La situación que ellos vivían no era porque el Señor se hubiese cansado, es porque ellos fueron rebeldes. Pero aún el Señor dice, pero sigo amándoos. Hay un pacto eterno por el cual yo me he comprometido con este mi siervo. Por eso lo voy a enviar para que los rescate, porque sigo siendo vuestro Dios y quiero que vosotros seáis mi pueblo. La cautividad babilónica podría sugerir en la mente de algunos que el Señor tenía una deuda y entregaba a Israel, como sucedía, y tenemos en algunos pasajes en Éxodo, en Segunda de Reyes, en Nehemías, encontramos la compra y venta de esclavos para pagar deudas. Pero yo no tengo a vosotros en eso. De hecho, todo el lenguaje de la redención, fijaos que tú podías ir al mercado, necesitabas mano de obra y comprabas 2 o 3 esclavos y 2 o 3 esclavas. Y una vez usados, el eBay esto, ¿verdad? Iba y lo volvía y devolvía. Cuando el Señor rescata todo el lenguaje de las Escrituras, de la redención, no solamente nos redime por el momento, sino que nos saca de ese mercado, de ese circuito. Ya no, por eso no podemos perdernos. Si somos del Señor, si Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, podemos estar seguros. Las circunstancias pueden parecer que dicen lo contrario, pero la realidad
es que Dios no tiene deudas con nadie y por lo tanto sigue amándonos para siempre. Bueno, de esta manera llegamos al tercer cántico del siervo en los versículos 4 y 9 de este capítulo 50. Vamos a leerlo. Versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Este es un lenguaje, si conocéis bien el libro de los Salmos, veréis que es un lenguaje semejante al que encontramos en el Salmo 22, que es el Salmo este del siervo, que luego es nuestro pastor en el Salmo 23 y también en el Salmo 69. Os animo a leerlo esta tarde en casa y veréis que, eh, que tiene esa similitud. Bueno, ¿y a qué apuntan esos dos salmos, como este pasaje? Apuntan a la cruz. La cruz es imprescindible para que todo esto sea una realidad. No había otra manera. La redención del pueblo del Señor, la confirmación del pacto, no tenía otra garantía que la muerte del siervo. En el primer cántico, recordemos, se presenta el llamamiento del siervo. En el segundo se presenta el alcance de su ministerio. Y en este tercer cántico se presenta el coste que tiene para el siervo cumplir con su ministerio. ¿Por qué? Porque él se va a encontrar con la furia y la acritud del hombre. Y aquí se da una serie de pinceladas, como unos vislumbres de la obra de Cristo en el Calvario. Recordemos que el siervo, cuando vino a este mundo, sabía a lo que venía. Sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y si vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, alrededor del versículo 50, creo que es el 51, habla de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que es que hasta entonces estaba como de vacaciones, estaba como de broma, estaba allí de niño de papá, no. Pero ahí llegó un momento en que con todo lo serio que había sido su ministerio, si ya con 12 años estaba en el templo conociendo las escrituras y hablando y sometiéndose al cuidado de José y de María, pero ahora llega un momento crucial. A esto es a lo que ha venido y dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y a qué va? Va a morir, porque a eso es enviado el siervo. Y en estos versículos que tenemos en este tercer cántico del siervo, mirad de qué cosas que nos habla. En primer lugar, de ese ministerio profético que va a tener. Se le ha dado lo necesario para que él hable e instruya como profeta. Versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Fijaos, así habla el Señor de su pueblo. Y se despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El siervo hablaría como los sabios. Y esto tuvo su cumplimiento. ¿Os acordáis? En mitad del ministerio del Señor, dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46, que cuando la gente lo oyó, ¿qué es lo que decían? Jamás hombre ha hablado como este hombre. Uno repetía, es que el rabino no sé qué ha dicho no sé qué, es que la tradición de Gamaliel dice esto otro. Y cuando lo oyen a él, porque está en contacto con su Padre, porque su comida era la comunión con su Padre, llenarse de la palabra, porque él era la propia palabra, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando él hablaba, la gente se asombraba por lo que decía.
y dice que esa verdad sostendría al cansado. Eso nos recuerda lo que dijo el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este pueblo que está cargado con su propio pecado y con las cargas religiosas que se les imponía, decir, venid a mí, que yo tengo palabras para el cansado. Palabras de salvación, palabras de perdón, palabras de reconciliación, palabras del acercamiento de Dios. Vosotros nunca os podréis acercar a Dios si Él primero no se acerca a vosotros. Dice los versículos 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Pero fijaos, cuando Isaías también fue comisionado y el Señor le dio palabras sabias, el Señor le dice, pero esas palabras se encontrarán con oídos sordos. Pero lo mismo le ocurriría al siervo, ¿verdad? Dice, despertará mi oído para que oiga. El Señor abrió mi oído, el Señor me abrió el oído. Eso es lo que Jesucristo referiría cuando allí en Juan 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vendría como un mensajero. Este es el ministerio, por eso la palabra en esta iglesia es central. La comunión unos con otros, eso es fantástico. Y deseamos tener más y de mejor calidad. Pero la palabra, cuando el Señor habla por la palabra, eso no tiene desperdicio. Eso es néctar para nosotros. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos da vida. Y Él sería lleno de esa palabra. Y esa palabra a Él le decía, tienes que ir hasta el final. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Mirad lo que dice el versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y cuando me dijo, tienes que seguir adelante, tienes que seguir hasta el Calvario, tienes que seguir hasta la cruz, tienes que ir hasta la muerte, tienes que seguir hasta ser hecho pecado. Tú que no conoces el pecado, tendrás que ser hecho pecado. Y cuando el Señor afronta eso en Getsemaní, ¿qué es lo que dice? Padre, yo tengo que afrontar eso. Yo que soy eternamente santo, puro, bueno, que en mí no hay ninguna mudanza ni sombra de variación. No hay nada de pecado en mí que yo ahora tenga que afrontar eso. Primero ser hecho pecado y luego recibir tu ira sobre mí. Vemos que es lo que él hizo. No fue rebelde, sino que siguió adelante. Y por eso dijo allí en Getsemaní, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que tomar esta copa amarga de principio a fin, que sea hecha tu voluntad. El siervo vino para entregarse voluntariamente. Y luego habla de que en ese acto de sufrir eso, le iban a hacer mucho daño. Le iban a tirar de la barba. Eso de mesar la barba, no piensen que es arreglársela a los que lleváis barba, ¿verdad? No, no. No escondí mi rostro de esputos ni de injurias. Y lo vemos luego cuando está allí delante de Pilato. Pilato pensaba que la vida de este hombre estaba en sus manos, pero él ni le contestó, ni salió en defensa suya. Le podía decir, Pilato, conozco lo que hiciste desde el primer día en que naciste hasta este día. Pero no él buscó la represalia. Él no venía en aquel momento a juzgar. A eso ya vendrá. Ahora venía a redimir a hombres como Pilato, a hombres como el ladrón de la cruz, a hombres como sus propios hermanos que no creían en él, a su pueblo, a los que él vino y no le recibieron. Eso sí, él no negó su impecabilidad. Recordad que él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye? Porque lo querían matar. Dice, ¿quién de vosotros es testigo de algo malo que yo haya hecho? ¿Cuándo grité indebidamente? ¿Cuándo insulté? ¿Cuándo tuve un mal gesto? ¿Cuándo me quedé con lo ajeno? ¿Cuándo me viste con ojos lujuriosos? ¿Quién me convence de algún pecado? Y eso es lo que ya se avanza aquí en el versículo 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Nadie, ninguno. Ese es el siervo perfecto, el que vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y en esa confianza es que nosotros vivimos. Porque
cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos, si este es el estándar del Señor, es que podamos decir, ¿quién me convence de pecado? Es que a nosotros desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros profesores, ¿quién no puede decir algo malo de nosotros? Que no nos conozca, ¿verdad? Pero Él, el perfecto, el que se ofreció a sí mismo, este siervo que vino a sacrificarse, era el perfecto. No tenemos que esperar a ningún otro. Y esto nos lleva a nuestro último punto, porque como decía al principio en la introducción, Isaías no nos dice todo esto para llenarnos la cabeza de conceptos bíblicos, de profecías, de cosas que se anunciaron y que luego se habrían de cumplir, para que nosotros digamos, ay, mira, qué coincide. La página 70 de la Biblia que coincide con la página 700. Ay, qué bonito. No, esto demanda una respuesta de nosotros. Y habiendo proclamado este cántico, ahora Isaías llama a su audiencia a obedecer, a temer a Dios, a poner su confianza en este siervo. Por eso dice en el versículo 10, después de oído todo este discurso, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El Señor te está hablando, al menos hoy. ¿Quién está oyendo lo que dice el Señor? ¿Quién teme al Señor después de lo que oye? El que anda en tinieblas y carece de luz, si tú no crees, confía en el nombre de Jehová. Apóyate en tu Dios. Fijaos, este siervo, cuando venga, habrá de decir, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero hay muchos hombres que andan en tinieblas. Y yo me temo que algunos de los que están aquí en esta mañana, creyendo estar en la luz, siguen en las tinieblas. Por lo tanto, no están en Cristo. Por lo tanto, la obra de Cristo en ellos no se ha verificado. Por lo tanto, solo le queda la destrucción que espera a los que rehúsan escuchar la palabra del Señor. Pero luego también están aquellos que creen, pero les falta confianza. ¿Os acordáis que ya lo habíamos visto en el capítulo 40, versículo 27, perdón, que el Señor dice, ¿por qué hablas tú, Jacob? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Pensamos que por algunas circunstancias, los creyentes, que por algunas circunstancias de la vida pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Ese que nos cuida como una madre que no abandona a su hijo. Ese que nos puede castigar, pero no se ha divorciado de nosotros. ¿Pensáis que lo va a hacer ahora? Ofendemos a Dios cuando dudamos de Él. Los creyentes, digo. Los otros, fijaos que tienen algo más duro para ellos. Ahora, es una realidad que el cristiano, por dejar de mirar al Señor, muchas veces pierde no la seguridad, eso está garantizado desde un pacto que se hizo en la eternidad, no la seguridad de la salvación, pero sí la certidumbre, la percepción de que somos hijos de Dios. Tú tienes tu casa o tu coche asegurado, y eso está seguro porque lo tienes en la mundial, y la mundial nunca falla, ¿verdad? Siempre paga. Pero tú puedes tener momentos en que oigas que no sé qué, que no le pagaron al otro el golpe del coche, y dices, a ver si me pasa lo mismo. Asegurado en la mundial y todavía dudas. Y así estamos algunos cristianos. Por momentos, nuestras vidas están aseguradas en un pacto eterno, pero a veces dudamos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, confiad, yo no cambio. Los autores de la Confesión de Fe Bautista de 1689 sabían que esto era una realidad, así que escribieron de manera maravillosa un párrafo respecto a esa certidumbre. Ellos usan la palabra seguridad, yo prefiero usar la palabra certidumbre por hacer esa diferencia. Mirad lo que dice. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. O sea, eso es una realidad. Cristiano, si tú dudas, no eres el único. Pero fijaos lo que dice a continuación. Sin embargo,
nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, por esos medios, la palabra, la comunión de los hermanos, etcétera, por las cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. No te extrañen tus dudas, que te extrañe cuando no dudas, porque tu vida y circunstancias que a veces nos rodean con facilidad nos quitan esta certidumbre. Y eso es lo que le pasaba al pueblo del Señor en aquel tiempo. Muchos tenían una sombra de dudas respecto a que Dios se acordase de ellos. Pero la propia palabra, y en este pasaje, en este cántico del siervo, nos da la clave para que esas dudas desaparezcan. Mirar constantemente al siervo del Señor. Observar. No una miradita aquí y allá, una oración cuando voy a comer o me voy a acostar. Contemplar. Por eso es lo que hacemos aquí cada domingo. Eso es lo que tenemos que hacer cada día cuando leemos las Escrituras. Contemplar a Cristo en su enseñanza. Mirad el versículo 4 de nuevo. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Cuando te veas cansado, cuando pienses que no vale la pena, cuando veas lo difícil, lo empinado que es el caminar cristiano, vete al Señor, obsérvalo. Él da palabras al cansado, dice, ven a mí si estás trabajado y cansado. No sigas por ahí. No busques un libro de autoayuda. No vayas al psicólogo. No tienes nada que aportarte. Venid a mí y yo os haré descansar. Versículo 5. No solamente tenemos que mirar su enseñanza, sino su servicio voluntario. El siervo dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Mira todo lo que hizo el Señor por ti. Que te consuele eso. El Padre le ayudó a perseverar. Desde la niñez hasta que ascendió a los cielos, estuvo con él. Observa su sufrimiento. Mirad el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Tú piensas que aquel que hizo todo eso no por sí mismo, él no tenía necesidad por sí mismo de hacerse hombre y sufrir la humillación que sufrió. Lo hizo por ti, creyente. Lo hizo por ti, hijo de Dios. ¿Piensas que quien hace todo eso, quien hace lo mayor, ahora no va a tener cuidado de ti? Ese día en que te sientes hundido, avergonzado de tu propio pecado, ofendido tal vez por otro, decepcionado por el cristiano en que más confianza tenías o en quien más te apoyaba. Míralo a él. Él no se volvió atrás. Él fue fiel para siempre. Pero sí es cierto que el Señor habla al cansado, también advierte al que endurece su corazón ante este mensaje. Esos serán castigados por su pecado. Mirad el versículo 11. Subrayadlo si lo que tenéis en la mano es vuestra propia Biblia. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mis manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Fijaos, una tea tenía una doble función, iluminar y calentar. Tú que has estado escuchando el Evangelio, y en muchos casos durante años estás escuchando el Evangelio, pero dice, yo tengo mi propia luz. Yo me caliento en mi propio fuego. O sea, que estás rechazando al siervo del Señor. Que es refugio, que es calor, que es agua en el desierto, que es sombra, que es calma en medio de la tempestad. Y tú dices, no, porque yo he leído un libro. A mí me ha dicho el profesor de filosofía, es que en mi casa hemos tenido siempre esta creencia. Esto es para vosotros, que si os viene bien, estupendo. Yo en eso no me meto, ¿verdad? Si necesita una muleta y le vale el Evangelio, que se apoye. Si tú te crees tan inteligente como todo eso, estás lleno de tu orgullo y tienes tu propia luz y tu propio calor. No solamente te encontrarás algún día
con la decepción de que esa luz no iluminaba y que ese calor no calentaba, sino que el Señor no se cruzará de brazos y dirá, pues ahí se queda. No. De mi manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. No juegues con Dios. Mira, todo este libro tan maravilloso que estamos estudiando desde hace muchas semanas y todavía nos quedan unas cuantas. Cuando llegues a casa, repasa una y otra vez el último versículo que yo te voy ahora a leer. ¿Cómo termina? Después de todo el discurso, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ese que consuela a los tristes, ese que ayuda al cansado, no dará por inocente al culpable. Y yo no quiero meterte en el reino a base de miedo. No quiero que te unas a la iglesia con estas amenazas. No son mías. El Señor que vino y se dio a sí mismo en la cruz. ¿Qué amor más grande podemos encontrar? ¡Qué gracia incalculable! Bueno, el mismo que te ofrece eso es Él y no yo. Yo soy un portavoz que te dice, la alternativa a esto es el gusano que nunca se sacia de comer. Es ese fuego que nunca se puede apagar. Y con ese destino es con el que tú estás jugando si hoy mismo no te rindes al siervo del Señor. El Padre fue implacable con él cuando cargaba con el pecado de su pueblo. No pienses que por tu cara bonita tú no vas a ser castigado por este Dios. Inclínate delante de Él. Y a ti, cristiano, si estás viviendo tiempos difíciles, que lo son sin duda, confía en este que no dudó, que como una madre no se olvida de lo que ha dado a luz, este que te ha engendrado en Jesucristo nunca te dejará, nunca te abandonará. Y no mires si somos muchos, somos pocos. El Señor tiene un pueblo que se nutre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A la China y más allá ha llegado el reino, un reino inamovible. No temas por quién gobierna o quién deja de gobernar. Confía y ríndete a los pies de este Dios. Señor y Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias por la claridad de tu palabra. Tan clara como es tu palabra, es duro nuestro corazón, son ciegos nuestros ojos y sordos nuestros oídos. Por eso solamente tú puedes cambiarnos y por eso solamente a ti te pedimos, obra en nosotros, Señor. Confírmanos en la fe, quítanos las dudas, Señor, danos esa certidumbre que cualquier cosa que atente contra ella, tú lo quites de delante de nosotros. Pero también, Señor, apiádate de aquellos que están fuera de tu reino. Oh, Señor, ten misericordia. Bendice a aquellos que una y otra vez han escuchado el Evangelio, que tal vez piensan que tienen otros recursos a los cuales agarrarse. Un día todo eso demostrará no valer para nada, pero ya será demasiado tarde. Oh Señor, abre las puertas de sus corazones. Entra en ellos, Señor, transfórmales para que no sigan viviendo vidas que amontonan ira para el día de la ira, sino que sean vidas que amontonan esperanza para el día de la revelación plena de tu gracia. Señor, mientras tanto, ayúdanos. Tú sabes en el lugar donde está cada uno de nosotros, sabes lo que necesitamos. Tú eres el que provee, ya sea agua en el desierto, sombra del calor de la vida. Señor, que en ti confiemos, que no confiemos en los hombres, sino que confiemos plenamente en ti. Y gracias, Señor, por tu siervo. Gracias por Jesucristo, porque Él desde la eternidad aceptó este reto. Nosotros pensamos, Señor, cuando tenemos algún examen, alguna prueba, que cuando se va acercando la fecha nos vamos poniendo nerviosos y pensamos en tu Hijo Jesucristo. Desde la eternidad sabía que tendría que venir un día, hacerse hombre, andar como un siervo obediente para luego entregar esa vida, esa papeleta perfecta en la cruz
para tomar el pecado que no era suyo y darnos a nosotros el acta de su justicia. Y Señor, cuando llegó el momento crucial, afirmó su rostro y dijo, tomaré esta copa, y la tomó hasta la última gota. Señor, que eso nos llene de razones para adorarte, que lo hagamos en espíritu y en verdad. Haznos tuyo, Señor, que nos deleitemos en ti, solamente en ti. Te lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Amén.